Madrid, invierno de 1568. En el Alcázar Real, el palacio más poderoso de Europa, hay una habitación que nadie visita. Sus ventanas han sido selladas desde adentro, la chimenea apagada. Los sirvientes que se acercan al corredor dicen escuchar, a veces, el sonido de algo arrastrándose por el suelo. Otras veces, silencio absoluto. Dentro de ese cuarto hay un hombre. Tiene 23 años. Es el heredero al trono más grande del mundo conocido. España, los Países Bajos, Nápoles, Sicilia y los vastos territorios del Nuevo Mundo. Por derecho de sangre, ese hombre debería ser el rey más poderoso de la tierra. En cambio, está encerrado, no por sus enemigos, no por una rebelión, no por una guerra, por su propio padre. Y su padre es Felipe II. La habitación tiene comida suficiente para sobrevivir, pero el príncipe no come. Bebe agua helada en pleno invierno. Se niega a dormir, pide mantas y luego las arroja al fuego. Los médicos que lo examinan no saben qué decirle al rey. No es una enfermedad del cuerpo, es algo más oscuro, algo que los hombres del siglo XVI no tienen vocabulario para describir. 6 meses después de ese encierro, el príncipe habrá muerto, y el imperio seguirá girando imperturbable, como si él nunca hubiera existido. Pero eso no es lo más extraño de esta historia. Lo más extraño es lo que ocurrió antes. Esta no es simplemente la historia de un príncipe que enloqueció. No es solo la tragedia de un joven atrapado entre el peso de una corona y la frialdad de un padre ausente. Esta es la historia de cómo el imperio español, en el momento de su mayor esplendor, decidió devorar a su propio heredero, de cómo un hombre que nació para gobernar el mundo fue borrado de él con la misma eficiencia con la que Felipe II firmaba decretos reales. Es la historia de una familia donde el amor nunca tuvo espacio, donde la sangre significaba poder, no afecto, donde un hijo podía ser un instrumento del Estado o un peligro para él, pero nunca simplemente un hijo. Y en el centro de todo esto hay una pregunta que los historiadores han discutido durante más de 400 años. Una pregunta que los contemporáneos susurraban en las cortes de Europa. Una pregunta que Schiller convirtió en una obra de teatro y que Verdi convirtió en ópera, porque la verdad sola no era suficiente para contenerla. ¿Qué fue realmente lo que destruyó a don Carlos de Austria? ¿Fue su propia mente fracturada desde el nacimiento? ¿Fue la política fría de su padre? ¿Fue la maquinaria implacable de un imperio que no toleraba la debilidad? ¿O fue algo más humano, más oscuro, más íntimo que todo eso? Para entender lo que le pasó a don Carlos, tenemos que entender el mundo que lo creó, y ese mundo comienza mucho antes de que él naciera. Pregunta central. Hay una pregunta que va a atravesar todo lo que estamos a punto de contar. No es ¿cómo murió don Carlos? Es algo más fundamental. ¿Quién era realmente este hombre? Porque dependiendo de quién cuente la historia, don Carlos fue un príncipe brillante, traicionado por un padre tirano, o fue un hombre peligroso, inestable, capaz de cualquier cosa, que su padre tuvo que contener para salvar al imperio. Ambas versiones existen. Ambas tienen evidencia. Ambas tienen interesados en que sean verdad. La realidad, como siempre en la historia, es más complicada y más perturbadora que cualquiera de las dos. Acto 1. El origen, lo que la sangre prometía y lo que la sangre cobró para entender a don Carlos. Hay que entender primero de dónde venía. Y de dónde venía no era un lugar tranquilo. Carlos nació el 8 de julio de 1545 en Valladolid. Era el primer hijo de Felipe, príncipe de Asturias, que más tarde sería Felipe II, rey de España. Y su madre
Era María Manuela de Portugal, que tenía 16 años cuando dio a luz. 4 días después del parto, María Manuela estaba muerta. Tenía 16 años. Había parido durante días en condiciones que hoy consideraríamos medievales, porque lo eran, y la hemorragia que la mató fue tan severa que los médicos de la corte no pudieron hacer nada. Don Carlos, desde el primer día de su vida, era ya un huérfano. Pero eso era solo el comienzo de lo que la genética y la política dinástica tenían preparado para él. Hay algo que necesitamos decir aquí, algo que se menciona poco cuando se cuenta esta historia con delicadeza, pero que es absolutamente central para entender lo que le pasó a don Carlos. Los padres de su padre y los padres de su madre eran parientes cercanos, no primos lejanos, parientes cercanos. Carlos I de España, el abuelo paterno de don Carlos, era hijo de Juana la Loca y Felipe el Hermoso. La abuela materna de don Carlos era también una infanta portuguesa con sangre española. Los matrimonios entre las casas de Habsburgo y Avis, la portuguesa, llevaban generaciones cruzándose, mezclando, repitiendo combinaciones genéticas en un círculo cada vez más estrecho. El resultado era exactamente lo que la biología predice cuando esto ocurre: fragilidades físicas que se acumulan, tendencias psiquiátricas que se amplifican, problemas de desarrollo que aparecen donde no deberían. Don Carlos nació con la cabeza más grande de lo normal. Tenía un hombro más alto que el otro. Era de constitución pequeña, casi frágil, y desde muy pequeño mostró lo que los cronistas de la época describían eufemísticamente como un temperamento difícil. Lo que eso significaba en la práctica era algo más serio: ataques de rabia desproporcionada, comportamientos que los adultos a su alrededor no sabían cómo manejar, reacciones que escalaban de cero a violencia en segundos, sin motivo aparente. Pero también había otra cosa, algo que los mismos cronistas mencionan casi de pasada, como si no supieran qué hacer con esa información. Don Carlos era, en ciertos momentos, extraordinariamente inteligente. Tenía una memoria notable, aprendía rápido, hacía preguntas que incomodaban a sus tutores. Era un niño que podía ser brillante y destructivo en el mismo día, a veces en la misma hora. Nadie sabía qué hacer con eso. Su padre menos que nadie, Felipe, que para cuando Carlos tenía 7 u 8 años, ya era un hombre formado en la disciplina y la contención. Un hombre que consideraba que las emociones eran debilidades que un soberano no podía permitirse, observaba a su hijo con algo que era difícil de llamar afecto. Los biógrafos debaten si Felipe amaba a su hijo. Lo que es indiscutible es que la relación entre ellos nunca fue cálida. Felipe estaba ausente de manera casi permanente durante la infancia de Carlos. Negociaciones en Inglaterra, viajes por sus dominios, guerras en Italia. El imperio requería su presencia en todas partes, y en Valladolid, en los palacios donde crecía el príncipe, el padre era una figura más de protocolo que de presencia real. Don Carlos fue criado principalmente por mujeres de la corte, por tutores y después por un sistema educativo formal que intentó convertir su energía errática en algo útil. Los resultados fueron mixtos. Aprendió latín, aprendía historia con entusiasmo, pero también golpeaba a sus sirvientes. Hacía que sus caballos corrieran hasta desfallecer por puro placer de ver cuánto aguantaban. En una ocasión, siendo todavía adolescente, mandó hervir las botas de un zapatero que le había hecho mal un par, con el zapatero dentro, según algunas crónicas. La anécdota puede ser exagerada por sus enemigos posteriores, pero el patrón que describe no es inventado. Había algo en don Carlos que no estaba bien calibrado.
algo que no entendía los límites entre el poder y la crueldad, entre la voluntad y la tiranía, y era el heredero al trono más poderoso del mundo. Aún no sabían lo que eso significaría. Acto 2. El ascenso. El príncipe que quería ser rey. En 1556, cuando Carlos tenía 11 años, su abuelo, el emperador Carlos I, abdicó, uno de los eventos más extraordinarios de la historia europea. El hombre que había gobernado el mayor imperio desde Roma simplemente se rindió. Se retiró al monasterio de Yuste, cansado, enfermo, decepcionado de un mundo que no había podido ordenar a su voluntad. Felipe heredó España y sus territorios. Carlos primero se llevó a la tumba algo que nunca le dijo a nadie con claridad, lo que pensaba realmente de su nieto. Don Carlos pasó a ser de golpe el príncipe de Asturias, el heredero oficial, el futuro rey de España. Con ese título vino algo que transformó su vida: importancia política real. Ya no era simplemente el niño difícil que los tutores manejaban con paciencia, era una pieza en el tablero europeo. Las cortes extranjeras empezaron a mirarlo. Los embajadores lo mencionaban en sus despachos. Se comenzaron a discutir matrimonios posibles, y don Carlos, que tenía una inteligencia notable para entender el poder, aunque no siempre para ejercerlo, comprendió perfectamente lo que ese título significaba. Quería ser rey. Lo quería con una intensidad que sus contemporáneos describían como casi visceral, no solo por el poder en abstracto, sino porque ser rey significaba algo muy específico para él. Significaba dejar de depender de su padre, significaba tener autoridad propia, significaba existir de manera autónoma en un mundo donde hasta ese momento todo dependía de la voluntad de Felipe. Para un joven con la psicología de don Carlos, eso no era ambición política, era supervivencia emocional. En 1558 comenzó sus estudios formales en la Universidad de Alcalá. Y aquí ocurre algo que muy poca gente menciona cuando cuenta esta historia. Don Carlos en Alcalá fue, en muchos aspectos, un estudiante respetado. Se relacionaba con jóvenes nobles de su edad. Tenía amigos. Uno en particular, su primo Juan de Austria, el hijo bastardo de Carlos I, un joven brillante, carismático, apasionado, que sería más tarde el héroe de Lepanto. La amistad entre don Carlos y Juan de Austria es una de las cosas más humanas de esta historia. Dos jóvenes, en un mundo de protocolo y poder, encontrando en el otro algo parecido a una relación real. Juan de Austria entendía a su primo, no lo temía. Y don Carlos, con Juan, era diferente, más calmo, más él mismo, sea lo que fuera que eso significara. También en Alcalá estaba otro joven noble que se volvería significativo, Alejandro Farnesio, el futuro duque de Parma, que sería uno de los mejores generales del siglo XVI. Por un momento, breve y raro, estos tres jóvenes, don Carlos, Juan de Austria y Alejandro Farnesio, compartieron espacio, estudios y algo que podría llamarse amistad. Fue uno de los únicos periodos relativamente estables de la vida de don Carlos. Duró poco. En 1561 ocurrió el accidente. Don Carlos bajaba corriendo una escalera, persiguiendo, según algunas versiones, a una chica que le gustaba, la hija de un portero del palacio. Tropezó, cayó de cabeza. El golpe fue tan severo que perdió el conocimiento y no lo recuperó durante días. Los médicos creyeron que moriría. Su cabeza se inflamó de manera alarmante, desarrolló fiebre altísima. Estaba en coma, básicamente, durante semanas. Felipe II, que estaba en Madrid, vino a verlo. No está claro qué sintió en ese momento. Lo que está claro es lo que hizo. Llamó al famoso médico Vesalio, el más avanzado de Europa en anatomía, para que lo examinara. Vesalio
hizo lo que la medicina del siglo XVI hacía en casos así. Trepanó el cráneo, abrió el hueso para aliviar la presión. Don Carlos sobrevivió, pero algo cambió después de ese accidente. Algo que los cronistas notan pero no saben nombrar. Sus ataques de rabia se volvieron más frecuentes, su comportamiento más errático, sus obsesiones más intensas. Los médicos modernos que han estudiado el caso sugieren que el traumatismo cráneoencefálico severo, combinado con las fragilidades neurológicas preexistentes que ya tenía por su genética, produjeron daños que se manifestaron de maneras progresivas. Lo que sí es cierto es que el don Carlos que salió de ese accidente era diferente al que entró, más impredecible, más oscuro y más consciente, de alguna manera, de que el tiempo que tenía para convertirse en rey se estaba acortando de maneras que no podía controlar completamente. Acto 3. El conflicto. Cuando el padre y el hijo comenzaron la Guerra Fría, hay un momento específico en que la relación entre Felipe II y don Carlos pasó de ser distante a ser activamente peligrosa. Fue en 1566. Para ese año, don Carlos tenía 21 años. Era formalmente el heredero al trono. Había sido reconocido como tal en las Cortes de Castilla y en las de Aragón. Tenía su propio séquito, sus propios consejeros y sus propias opiniones sobre la política del imperio, y sus opiniones chocaban directamente con las de su padre. El punto de conflicto más visible era Flandes. Los Países Bajos, que eran parte del Imperio español, estaban en ebullición. La Reforma protestante había penetrado profundamente en esa región. La nobleza flamenca resistía a la autoridad española. Había protestas, iconoclastias, el inicio de lo que eventualmente sería la Guerra de los 80 años. Felipe II, siguiendo la lógica implacable de la contrarreforma y del poder imperial, eligió a Fernando Álvarez de Toledo, el duque de Alba, para ir a Flandes a restablecer el orden. El duque de Alba era un soldado brillante y absolutamente despiadado. Su método era simple: terror sistemático, el tribunal de los tumultos, que sus víctimas llamarían el tribunal de la sangre, ejecutó a miles de personas en Flandes bajo su gestión. Don Carlos quería ir a Flandes, no por misericordia necesariamente, sino porque entendía, con una claridad política que sus detractores nunca le han reconocido suficientemente, que enviar al duque de Alba era crear un problema mayor que el que resolvía, que los flamencos respondían a la presencia del príncipe heredero de una manera diferente a como respondían a un general militar. Era, en muchos sentidos, una lectura correcta de la situación. Felipe lo rechazó. La negativa no fue suave. No fue: hijo, es demasiado peligroso. Fue una negativa política. Don Carlos no tenía la experiencia ni la estabilidad para manejar una situación tan compleja. Felipe lo dijo, si no en esas palabras exactas, en términos que don Carlos entendió perfectamente como lo que eran. Su padre no confiaba en él. Y para don Carlos, esto no era solo un rechazo político, era la confirmación de algo que había sospechado toda su vida, que para Felipe, él era un problema a administrar, no un hijo a quien confiar el futuro. Lo que ocurrió después revela tanto sobre el carácter de don Carlos como sobre la desesperación en que vivía. Empezó a conspirar, no de manera organizada, no con la frialdad estratégica de un intrigante de corte, de manera impulsiva, casi autodestructiva. Comenzó a hablar con personas que podían ayudarlo a llegar a Flandes sin el permiso de su padre. Habló con el príncipe de Éboli, con representantes flamencos, habló crucialmente con don Juan de Austria. Hay que entender lo que esto significaba en el contexto del siglo XVI.
un príncipe heredero, intentando actuar políticamente en contra de la voluntad explícita del rey reinante, era, en la práctica, algo que rozaba la traición, no porque la ley lo definiera exactamente así, sino porque la lógica del poder absoluto monárquico no tenía espacio para la oposición interna de sangre real. Felipe lo sabía, sus consejeros lo sabían, y don Carlos, en algún nivel, también lo sabía, pero lo hizo de todas maneras. Hay algo trágico en ese impulso. Un hombre que sabe que sus acciones lo ponen en peligro y las hace de todas maneras, no porque sea estúpido, sino porque la alternativa, seguir siendo invisible, seguir siendo ignorado, seguir siendo administrado como un problema en lugar de reconocido como un ser humano, era insoportable. En enero de 1568, don Carlos convocó a don Juan de Austria a una reunión privada. Le pidió que jurara guardar un secreto. Don Juan juró. Don Carlos le confesó sus planes de fuga. Quería escapar de España. Quería ir a Flandes. Quería alejarse de su padre y actuar de manera independiente en el escenario político europeo. Don Juan de Austria escuchó todo y luego fue directamente a contárselo a Felipe II. No está claro si lo hizo por lealtad al rey, por miedo a las consecuencias de ser cómplice o por genuina preocupación por su primo. Probablemente fue una combinación de las tres cosas. Juan de Austria era un hombre complejo, capaz de lealtades simultáneas que en circunstancias normales no habrían colisionado. Pero al contarle a Felipe, firmó el destino de don Carlos. El pico, el último momento de libertad. Hay que imaginar los días previos a lo que está a punto de ocurrir. Don Carlos en sus aposentos del Alcázar de Madrid, con sus planes, con sus papeles, con su ilusión de que todavía hay una salida. Había reunido dinero, cantidades significativas. Había escrito cartas a varios gobernadores de territorios del imperio, cartas que exploraban la posibilidad de recibirlo. Había pensado en los detalles logísticos de una fuga que requería coordinación, discreción y la cooperación de personas que no necesariamente iban a dársela. En esos últimos días de diciembre de 1567 y primeros de enero de 1568, don Carlos era, paradójicamente, más activo que nunca, más vivo, en cierto sentido, aunque lo que estaba construyendo era su propia trampa. Hay un detalle que los historiadores mencionan y que se queda pegado en la memoria. Don Carlos, en esos días, redactó lo que él llamaba su testamento, no porque pensara que iba a morir, sino porque entendía, en algún nivel profundo, que lo que estaba a punto de intentar era un punto de no retorno. Si salía de España, no volvería como el mismo hombre. Si fracasaba, no habría vuelta en absoluto. Escribió el testamento. Distribuyó algunas cosas entre personas que le importaban y esperó el momento de actuar. Ese momento nunca llegó, porque don Juan ya había hablado. Colapso. La noche que cambió todo. La noche del 17 al 18 de enero de 1568 es una de las más documentadas y al mismo tiempo más misteriosas de la historia española del siglo XVI. Era medianoche, o cerca de medianoche, cuando Felipe II llegó personalmente a los aposentos de su hijo. No llegó solo. Lo acompañaban el duque de Feria, el prior de Castilla, Ruy Gómez de Silva y varios guardias de palacio. Todos iban armados. Felipe llevaba, según las crónicas, el yelmo puesto, como si temiera un ataque físico de su propio hijo. Eso solo ya dice algo sobre cómo Felipe veía a don Carlos en ese momento. Entraron al cuarto. Don Carlos despertó con el ruido. Cuando vio a su padre, entendió inmediatamente lo que estaba pasando.
Se dice que intentó alcanzar una pistola que tenía junto a la cama. Los guardias se lo impidieron. Lo que ocurrió después fue una escena que ningún guionista de ficción se atrevería a escribir exactamente así, porque parecería demasiado cargada de simbolismo, demasiado cinematográfica. Don Carlos miró a su padre y le dijo que si era el rey quien hacía esto, lo aceptaba como su rey, pero si era como padre, que Dios le pediría cuentas. Felipe no respondió emocionalmente. Nunca lo hacía. Ordenó que sellaran las ventanas del cuarto, que quitaran los papeles y las armas, que revisaran todo, y se fue. Don Carlos quedó encerrado. No hubo juicio formal, no hubo cargos públicos, no hubo proceso legal, solo encierro. Felipe escribió esa misma noche a varias cortes europeas explicando la situación. Las cartas eran vagas pero definitivas. El príncipe, por razones que no era conveniente detallar, requería ser apartado de los asuntos públicos. Era una decisión que le había costado mucho tomar. Era una decisión que tomaba como padre y como rey. El Papa Pío V fue notificado personalmente. El emperador Maximiliano II, tío de Don Carlos, recibió una carta. Todos los poderes europeos supieron en términos cuidadosamente velados que el príncipe heredero de España había desaparecido de la circulación. Nadie protestó con suficiente fuerza como para cambiar algo. Eso también dice algo sobre el poder real de Felipe II en ese momento histórico, sobre la imposibilidad de desafiar al rey de España desde afuera, cuando el rey de España controlaba los flujos de plata del Nuevo Mundo, los ejércitos más profesionales de Europa y la legitimidad moral de ser el campeón de la contrarreforma. Don Carlos estaba solo, completamente solo. Clímax. Los 6 meses en el cuarto. Lo que pasó dentro de ese cuarto durante los 6 meses siguientes es lo más perturbador de toda esta historia. No porque haya violencia, no porque haya torturas en el sentido físico convencional, sino porque lo que ocurrió fue más lento, más íntimo y, de cierta manera, más cruel que cualquier violencia directa. Don Carlos se destruyó a sí mismo, o se dejó destruir, o ambas cosas al mismo tiempo, que en su caso pueden ser la misma cosa. Al principio, el encierro pareció encolerizarlo. Se negaba a comer, tiraba la comida que le llevaban, gritaba, amenazaba. Sus cuidadores, que estaban designados por el rey y le reportaban directamente a él, documentaron cada uno de estos episodios. Luego la rabia se convirtió en algo diferente, más quieto, más oscuro. Don Carlos empezó a hacer cosas que sus médicos no sabían cómo interpretar. Pedía agua helada, cubos de agua helada, y la bebía en cantidades enormes en pleno invierno. Pedía hielo y lo comía. Los médicos le advertían que eso lo mataría. Él los miraba con una expresión que algunos describían como indiferencia y otros como algo más difícil de nombrar. Alternaba periodos de negativa total a comer con periodos de ingesta compulsiva y violenta. Comía cantidades enormes de una sola vez, cosas que no debía comer en las condiciones en que estaba, combinaciones que sus médicos sabían que iban a hacerle daño. Es imposible leer estos reportes que sobreviven en los archivos históricos sin reconocer en ellos algo que hoy tendría diagnóstico clínico: la conducta autodestructiva de alguien que ha perdido el control, sobre todo, excepto sobre cómo tratar su propio cuerpo. Alguien que ejerce el único poder que le queda, el poder de hacerse daño. Felipe recibía reportes regulares sobre el estado de su hijo. Continuó recibiéndolos y continuó manteniendo el encierro. No hay evidencia de que Felipe diera una orden de matar a su hijo, pero tampoco hay evidencia de que hiciera algo activo para salvarlo
cuando el deterioro se volvió obvio e irreversible. En algún punto de la primavera de 1568, don Carlos pidió ver a su padre. La petición llegó a Felipe. Felipe no fue. En junio de 1568, don Carlos pidió un sacerdote. La solicitud fue atendida. Recibió los sacramentos. El 24 de julio de 1568, a las 4 de la mañana, don Carlos de Austria murió. Tenía 23 años. La causa oficial: desórdenes físicos exacerbados por sus propios comportamientos durante el encierro, diarrea severa, fiebre, colapso orgánico. Ningún médico firmó un certificado que dijera otra cosa. Nadie iba a decir otra cosa. El peso del silencio, lo que Felipe hizo después. Felipe II pasó los días siguientes al encierro de su hijo de manera casi normal, o eso es lo que los registros muestran. Continuó trabajando, firmando papeles, tomando decisiones sobre Flandes, sobre el Mediterráneo, sobre la administración del imperio. Era un hombre de una disciplina casi inhumana, y esa disciplina no admitía interrupciones incluso para esto. Pero hay un detalle que los historiadores han señalado repetidamente. En las semanas y meses después de la muerte de don Carlos, Felipe II no habló públicamente de su hijo. No organizó honras fúnebres extraordinarias. No hubo el tipo de luto ceremonial que correspondía a la muerte del príncipe heredero. Don Carlos fue enterrado en El Escorial, el monasterio-palacio que Felipe había mandado construir y que se estaba terminando precisamente en esos años. Fue enterrado con dignidad, con los honores correspondientes a su rango, pero sin el drama, sin el duelo visible que hubiera acompañado la muerte de un rey amado. Europa murmuraba. Las cortes extranjeras, que habían recibido las vagas cartas de Felipe, ahora recibían la noticia de la muerte. Y en los espacios privados de esas cortes, en los despachos de los embajadores, en las conversaciones entre diplomáticos, la pregunta que nadie hacía públicamente flotaba con insistencia: ¿qué pasó realmente? La versión oficial era el deterioro físico, pero la versión oficial la controlaba Felipe. Y Felipe no era precisamente un hombre que permitiera que las versiones no oficiales circularan sin consecuencias. Así que la pregunta quedó flotando, sin respuesta pública, sin proceso que la cerrara, sin la catarsis de una verdad reconocida. Y luego, apenas 4 meses después de la muerte de don Carlos, ocurrió algo que cambió completamente la narrativa pública y privó a los murmullos europeos de toda la atención que de otro modo habrían recibido. Isabel de Valois, la tercera esposa de Felipe II, la reina de España, murió también. Tenía 23 años, igual que don Carlos. Murió de un aborto espontáneo, según la versión oficial. En un año, Felipe II había perdido a su hijo heredero y a su esposa joven, y el imperio seguía necesitando un heredero. La maquinaria dinástica no se detiene por el luto, pero los murmullos que la muerte de Isabel generó en Europa agregaron una capa más a la leyenda negra que comenzaba a construirse alrededor de Felipe II, y en esa leyenda negra, don Carlos ocupaba un lugar central. Epílogo del conflicto, la leyenda que llenó el vacío. Cuando la historia real queda incompleta, cuando las preguntas no tienen respuesta oficial, la imaginación humana llena ese vacío. Y el vacío que dejó la historia de don Carlos era enorme. Fue llenado casi de inmediato. El primero en hacerlo de manera sistemática fue un hombre llamado Antonio Pérez, que había sido secretario personal de Felipe II y que, después de un escándalo político mayúsculo, huyó de España y se instaló en Inglaterra y Francia, desde donde escribió memorias y panfletos
que circularon por toda Europa acusando a Felipe de toda clase de crímenes. Pérez tenía razones personales para destruir la reputación de Felipe, pero tenía también información real, aunque mezclada con invenciones convenientes, sobre la corte española. Y la historia de don Carlos era perfecta para sus propósitos: un padre que había matado a su propio hijo, o al menos que lo había condenado a muerte lenta, era el tipo de acusación que nadie podía ignorar. En los Países Bajos, que para los años 1570 estaban en guerra abierta contra España, la historia de don Carlos fue adoptada como propaganda política. Se publicaron panfletos en los que el príncipe aparecía como un mártir de la tiranía española, un hombre que quería liberarlos, y que su padre había mandado matar precisamente por eso. La realidad era más complicada. Don Carlos había mostrado interés en Flandes, sí, pero no hay evidencia sólida de que fuera un campeón de la libertad flamenca en ningún sentido ideológico. Su interés en el cargo de gobernador de los Países Bajos era principalmente político y personal. Quería poder independiente. Quería alejarse de su padre. Los flamencos eran el pretexto, no la causa, pero los panfletos no necesitaban ser precisos, necesitaban ser útiles, y la historia de don Carlos era extraordinariamente útil para quien quisiera construir el retrato de Felipe II como un tirano sin alma. Décadas después de su muerte, cuando el escritor alemán Friedrich Schiller buscó material para una obra de teatro sobre el absolutismo monárquico y la libertad del individuo, encontró en don Carlos exactamente lo que necesitaba. En 1787, Schiller publicó Don Carlos, Infant von Spanien. La obra no pretendía ser historia, era drama filosófico. Don Carlos se convertía en un héroe romántico, noble, apasionado, defensor de los flamencos, enamorado imposiblemente de Isabel de Valois, su madrastra, destruido por un padre frío y por el maquiavelismo de la Inquisición. Schiller inventó la mayor parte de esto, o lo tomó de las versiones más sensacionalistas y políticamente motivadas de la historia, pero lo escribió con tal genio dramático que su versión se volvió, para generaciones de europeos, más real que la historia documentada. Y luego vino Verdi. En 1867, Giuseppe Verdi convirtió el drama de Schiller en ópera. Don Carlo, estrenada en la Ópera de París, es considerada una de las grandes obras del repertorio operístico. Musicalmente es un monumento. Históricamente es una fantasía. Pero es una fantasía tan poderosa, tan emocionalmente devastadora, que durante más de un siglo definió la imagen popular de don Carlos de Austria, mucho más que cualquier archivo histórico. En la versión de Verdi y Schiller, don Carlos es un alma noble destruida por la tiranía. Felipe II es un déspota glacial. El gran inquisidor es la encarnación del poder absoluto que aplasta a la humanidad. Es una historia hermosa. Es una historia profunda. Es casi completamente inventada en sus detalles específicos, y sin embargo, captura algo real, algo sobre la naturaleza del poder, sobre lo que los padres le hacen a los hijos cuando la política y el afecto colisionan, sobre cómo los imperios devoran a las personas que se interponen en su camino, incluso si esas personas comparten su sangre. Eso, al menos, no es invención. La pregunta que los historiadores no pueden cerrar ahora bien: ¿qué fue realmente lo que destruyó a don Carlos? Hay varias teorías que los historiadores serios han discutido durante generaciones, y vale la pena examinarlas con honestidad, porque ninguna es completamente satisfactoria y ninguna puede ser completamente descartada. La primera teoría es la biológica. Don Carlos nació con una combinación genética comprometida por generaciones
de endogamia dinástica. El accidente de 1561 agravó daños neurológicos que ya existían. Su comportamiento errático, sus impulsos violentos, sus oscilaciones extremas entre euforia y desesperación, todo esto es consistente con lo que hoy llamaríamos daño frontal severo, posiblemente combinado con trastornos del estado de ánimo de base genética. En esta lectura, don Carlos era un hombre que nunca tuvo control real sobre sí mismo, no por falta de voluntad, sino porque las herramientas neurológicas que permiten ese control estaban dañadas desde el principio. Esta teoría tiene la virtud de ser coherente con la evidencia médica disponible. Tiene el defecto de que puede usarse para justificar el encierro como una medida necesaria, lo cual es exactamente el tipo de argumento que los poderes absolutos siempre han usado para silenciar a quienes los incomodan. La segunda teoría es la política. Don Carlos era un problema para el imperio no principalmente por sus incapacidades mentales o físicas, sino porque tenía opiniones propias y la voluntad de actuar sobre ellas. En un sistema donde el rey era soberano absoluto y la obediencia era la virtud cardinal, un príncipe heredero que conspiraba activamente para actuar de manera independiente era, independientemente de sus capacidades, una amenaza al orden establecido. Felipe lo encerró no porque estuviera loco, sino porque era peligroso. Y lo dejó morir porque su muerte resolvía el problema de manera más definitiva que cualquier otra solución. Esta teoría tiene la virtud de tomarse en serio la agencia política de don Carlos. Tiene el defecto de que requiere atribuir a Felipe una frialdad calculadora que incluso sus críticos más severos dudan en llevar hasta ese extremo. La tercera teoría, que es tal vez la más incómoda de todas, es que ambas cosas eran verdad simultáneamente. Don Carlos estaba genuinamente perturbado de maneras que lo habrían hecho un gobernante problemático, y al mismo tiempo, Felipe aprovechó esa perturbación, la amplificó en sus reportes a las otras cortes europeas, la usó como justificación para una decisión que también tenía motivaciones políticas claras. Los seres humanos raramente actúan por una sola razón. Los reyes absolutistas del siglo XVI, que eran también seres humanos con sus propias confusiones internas, tampoco lo hacían. Felipe II pudo haber creído genuinamente que el encierro de don Carlos era necesario para el bien del imperio, y al mismo tiempo pudo haber sentido alivio ante la perspectiva de no tener que lidiar más con ese hijo que nunca entendió y que nunca lo entendió. Esas dos cosas no se cancelan, se coexisten, y esa coexistencia es más perturbadora que cualquier versión simplificada de la historia. Lo que le pasó al imperio. Después don Carlos murió en julio de 1568. Isabel de Valois murió en octubre de 1568. Felipe II quedó sin esposa y sin heredero varón. Un año después, en 1570, Felipe se casó por cuarta y última vez con su sobrina Ana de Austria. De ese matrimonio nacería, en 1578, Felipe III, el futuro rey de España. El imperio continuó. La maquinaria siguió funcionando. Felipe II vivió hasta 1598, gobernando durante 30 años, más después de la muerte de su hijo. Esos 30 años no fueron sin tragedia. En 1571 vino la victoria de Lepanto, que Juan de Austria, el primo de don Carlos, convirtió en una de las glorias militares del siglo. En 1580, Felipe anexó Portugal, creando el mayor imperio del mundo hasta ese momento. Pero en 1588
Vino la derrota de la Armada Invencible, el fracaso colosal que señaló el inicio del declive español frente al poder inglés emergente. Felipe murió en el Escorial, ese monasterio-palacio que había construido como símbolo eterno del poder de Dios y de España. Murió lentamente, de gota y de una infección generalizada que sus médicos no pudieron tratar. Se dice que en sus últimas semanas apenas podía moverse, que su cuerpo se descomponía mientras él seguía consciente y lúcido, firmando papeles hasta que los dedos no le respondieron. Hay algo apropiado, aunque horrible, en esa imagen. Felipe II, que había administrado el poder con una frialdad casi mecánica durante décadas, entregándose finalmente a un proceso físico que ninguna voluntad política podía controlar. Don Carlos está enterrado en El Escorial también, en la cripta real, el Panteón de los Reyes, donde descansan los restos de la mayoría de los monarcas españoles desde Carlos I en adelante. Los dos, padre e hijo, comparten ese espacio de silencio de mármol negro. Es difícil saber qué pensar de eso. El símbolo, el cuarto sellado. Volvamos al cuarto. El cuarto con las ventanas selladas, en el Alcázar de Madrid, en el invierno de 1568. Ese cuarto existe como imagen en la historia de España, de una manera que va más allá de sus dimensiones físicas. El Alcázar original fue destruido por un incendio en 1734, así que el edificio no existe ya. Pero la imagen persiste. Un hombre joven, encerrado, con el mundo entero por herencia y ninguna salida real. En ese cuarto estaban contenidas todas las contradicciones de lo que era el poder dinástico en el siglo XVI, la promesa y la trampa, el apellido que te daba todo y te quitaba todo al mismo tiempo, el padre que era también el rey, ante quien la desobediencia era a la vez rebeldía filial y traición política, el sistema que no tenía lugar para la ambigüedad, para la fragilidad, para la humanidad incompleta de un hombre que era al mismo tiempo demasiado poderoso para ignorar y demasiado inestable para tolerar. Don Carlos no fue víctima de un villano, fue víctima de un sistema que lo había creado, que lo había dado forma, que le había dado el título y los tutores y los protocolos y la educación, pero que no había sido diseñado para acomodar lo que él realmente era. Y cuando la contradicción entre lo que el sistema necesitaba y lo que él podía dar se volvió insostenible, el sistema encontró la solución que siempre encuentran los sistemas cuando algo no encaja: eliminarlo, no necesariamente con violencia directa, con el silencio, con el olvido, con la narrativa oficial que decía «estaba enfermo» y cerraba el libro. El cuarto sellado es la metáfora perfecta de eso, porque lo que Felipe selló no fueron solo las ventanas de un cuarto, selló la historia, selló la conversación, selló la posibilidad de que alguien, en ese momento, pudiera preguntar en voz alta qué estaba pasando y obtener una respuesta honesta. Y durante casi 400 años, eso funcionó. La historia oficial sobrevivió. Fue la imaginación de Schiller y la música de Verdi, fue la rabia de los panfletistas flamencos y las memorias del traicionero Antonio Pérez, fue la curiosidad de los historiadores que se negaban a aceptar los documentos oficiales como toda la verdad. Fue todo eso junto lo que mantuvo viva la pregunta: ¿quién era realmente don Carlos? Reflexión filosófica. Lo que nos dice esta historia sobre el poder y los hijos. Hay una última cosa que vale la pena decir. Don Carlos de Austria ha sido representado de muchas maneras en 400 años de historia, literatura, ópera y debate académico. Ha sido el héroe romántico de Schiller,
el mártir político de los flamencos, el caso clínico de los neuropsicólogos modernos, el instrumento de la propaganda antiespañola, el símbolo del absolutismo en su peor expresión. Todas estas representaciones contienen algo verdadero. Ninguna es completa. Lo que se pierde en todas ellas es algo más simple y más difícil de procesar. Era un ser humano. Era un hombre joven que creció sin madre, con un padre ausente, en un sistema que le exigía representar la máxima autoridad del mundo mientras simultáneamente le negaba cualquier forma real de autonomía. Era un hombre que tenía daños físicos y neurológicos reales, pero que también tenía afecto genuino, amistades reales, momentos de lucidez y de inteligencia que sus enemigos preferían ignorar. Era un hombre que amaba a su primo Juan de Austria, con una lealtad que ese primo, en el momento crucial, no pudo o no quiso corresponder. Era un hombre que en sus últimos meses de vida, encerrado en ese cuarto, encontró la única manera que le quedaba de ejercer algún control sobre su existencia, destruyendo su propio cuerpo. Eso no es locura, en el sentido que sus contemporáneos lo entendían. Es la lógica desesperada de alguien que ha agotado todas las otras opciones. Y hay algo en esa imagen, en la imagen de un hombre que elige la autodestrucción sobre la rendición total, que trasciende el siglo XVI. Los sistemas de poder siguen produciendo personas que no encajan, siguen encontrando maneras de aislarlas, de silenciarlas, de borrarlas de la narrativa oficial, y siguen llamando a eso con nombres que suenan razonables: estabilidad, necesidad, el bien del Estado. Felipe II no era un monstruo. Era un hombre que creía genuinamente en lo que hacía, que creía que el imperio que administraba era obra de Dios y que su deber era mantenerlo, cueste lo que cueste. Ese, cueste lo que cueste, incluyó a su hijo. Y eso es lo que hace que esta historia sea perturbadora de una manera que ninguna cantidad de tiempo logra amortiguar completamente. Porque los imperios pasan, los siglos pasan, los apellidos de las familias reales se diluyen en la historia hasta volverse nombres de óperas y obras de teatro. Pero el cuarto sellado permanece, permanece como pregunta, como advertencia, como el espacio oscuro donde el poder y el amor colisionaron y el poder ganó, como casi siempre gana, con la tranquila eficiencia de alguien que nunca tuvo dudas sobre lo que estaba haciendo. Don Carlos de Austria murió a los 23 años, olvidado por un imperio que él nunca gobernaría, y nosotros, 400 años después, seguimos preguntándonos quién era realmente. Esa pregunta sin respuesta definitiva es, tal vez, el único legado que el imperio no pudo quitarle.